Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Qué bueno que estamos aquí en este viernes de estudio bíblico y de oración también. Una reunión para Dios y por supuesto para que la iglesia se edifique. Y también quienes están mirando, escuchando el mensaje, la enseñanza de hoy, también Dios les bendiga a ustedes también. Eso es una verdadera realidad que a través de medios de comunicación se está también propagando y proclamando la enseñanza de la Biblia. Dios los bendiga a todos, hermanos. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la oración, un poco en cierta manera, pero por lo preciso que es el apóstol Pablo a veces cuando habla de oración, específicamente en el capítulo 10 de la carta a los romanos que él escribió. Ahí vamos a ver una enseñanza muy sabia para nosotros, para aprender, para meditar en ella, para llevarla a cabo, y debemos llevarla a cabo, por supuesto, toda enseñanza de la Biblia. Permítame leer 3 versículos del capítulo 10 de Romanos. Romanos capítulo 10, los primeros 3 versículos. Eso es importante. Ahí habla de salvación, ahí habla de deseos del corazón, ahí habla de oración, y tiene una enseñanza muy profunda y amplia también. Porque la gente hoy en día batalla para entender a Dios, las cosas de Dios, el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Pero hoy vamos a tratar de explicar un poquito y facilitar la enseñanza para que no sea tan dificultosa y que la gente se centre en lo que es la palabra santa de Dios. Dice la Escritura en Romanos capítulo 10, versículo 1 al 3, dice: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Bendícenos con tu palabra como siempre, Padre, y enséñanos también cosas nuevas para nuestros días por caminar, por vivir en esta tierra, y así poder compartir con otros tu santa palabra. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, te lo suplicamos. Amén. Amén. Gracias a Dios. Vamos a esta enseñanza de hoy. Cubrirla en 30 minutos es un poquito difícil. A veces nunca bajo de 50 minutos mis mensajes. Y bajarlo a 30 para mí tengo que correr de bajada realmente, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver y le ponemos un título. ¿Qué tal si lo llamamos a esta enseñanza la salvación de nuestra gente? La salvación de su gente, su familia. Eso es muy importante, pensar en eso. El sentir de uno como cristiano, ¿qué piensa usted? ¿Qué siente cuando tiene a sus familiares cercanos no salvos, no creyentes, no seguidores de Cristo? ¿Cuál es su sentir? ¿Cuál es su reacción? De veras, ¿qué es lo que hace usted? Usted que escucha este mensaje, esta enseñanza, ¿qué es lo que verdaderamente hace usted? Y hago estas preguntas porque tenemos nosotros compromiso con Dios y compromiso con la gente que nos rodea, empezando con nuestra familia inmediata. Si son padres, si es esposa, esposo o cónyuge, o hijos o hijas, o primos o sobrinos o tíos, nos debe de consternar la salvación de ellos. Si no son salvos, tenemos que pensar en algo diferente y aprender de la Biblia, algo que nos motive, o que nos instruya, que nos enseñe, que nos guíe a llegar a ellos con el mensaje. Y el apóstol Pablo nos da enseñanza precisa para eso. Realmente este capítulo 10, los primeros versículos del 1 al 4, nos enseñan una verdad del apóstol Pablo como cristiano, su corazón movido de una manera especial. Ahorita vamos a irnos a esos renglones de la Biblia, pero este apóstol, San Pablo, era muy concreto, era preciso, era contundente, a veces tajante, y no tenía vuelta de hoja.
iba a lo que era necesario. Y vamos a ver primero, paso a paso, esos primeros 3 versículos de capítulo 10 de Romanos. El apóstol Pablo tenía algo muy especial dentro de su ser. Y dice en el versículo 1, vayan ahí por favor, Romanos 10:1, dice la escritura aquí, y escribe San Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón. Fíjense bien lo que pone de por medio Pablo. Pone a su corazón de por medio y pone un deseo profundo. Pone un anhelo sin igual. Y luego ya dirige el resto de este versículo primero. Que el anhelo de su corazón, dice, y mi oración a Dios por Israel, por su gente, por su nación, por sus hermanos de patria, dice aquí, es para salvación. De por medio está su corazón y 2 actividades están dentro de su corazón: un deseo y una oración. Qué importante es eso. Y tenemos que aprender de esto nosotros para que nos apropiemos de ese tipo de prácticas. Tenemos gente inconversa, tenemos familiares inconversos, cercanos. Mucha gente de las iglesias, la iglesia que yo ministro, falta el cónyuge, ya sea la esposa o ya sea el esposo, pero falta alguien. Y es preciso aprender de la Biblia para que ese alguien faltante al reino de Cristo se acerque, se integre, que reciba el mensaje y que se arrepienta. Y vean lo que dice Pablo aquí en el versículo número 2. Dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Miren, en la vida cristiana no hay cosa mejor que una entrega completa de nuestra mente y nuestro corazón a Dios. En la vida común, la vida cotidiana, le llamamos sinceridad. Así le llamamos. Cuando alguien dice todo como es, dice verdad. Y el apóstol Pablo no quita el renglón del problema de su nación. Y aquí lo menciona. Aquí empieza a mencionar el problema que tenía Israel. La gente religiosa dice aquí, dice: porque yo les doy testimonio. Hay pruebas, está diciendo San Pablo, hay pruebas de que mi gente, de que Israel, de que mi nación tiene celo de Dios. Alguien puede decir: pues qué bueno, ya tiene celo de Dios, con eso es suficiente. Pero Pablo, que es concreto, dice claramente, dice: pero no conforme a ciencia. No conforme a lo indicado por Dios, no conforme a la justicia divina, no conforme a como Dios lo ha planeado, porque es muy fácil de veras pensar en el cristianismo, conocer algo del cristianismo, pero no estar adentrado en el cristianismo. Inclusive hay mucho predicador hoy en día que se para tras un púlpito frente a un grupo de oyentes y predica cosas nulas. No predican salvación como dice la Biblia, como dice Dios. No predican conforme a la ciencia de Dios, conforme a la justicia, cómo está establecido el orden para llegar a Dios. Eso tenemos que considerar aquí como un paso importante. Y Pablo tenía un anhelo grandísimo para que su pueblo, su gente fuera salva. Un anhelo enorme dentro de sí mismo. Y eso era para la salvación nada más. Ese era su sentir profundo. Esa era su oración todos los días. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Si venimos a aprender a orar, no nada más se trata de aprender a orar, no nada más se trata tampoco de orar nada más, sino que hay oraciones más específicas, más exactamente dirigidas y precisadas
para que Dios las escuche. Una vez que una persona nos dio un curso de Biblia, dice, yo no quiero que generalicen, yo no quiero que digan, Dios salva a todo el mundo. Nos puso sus ejemplos. Eso es muy general. A veces tenemos que ir concretamente a Dios y pedir por una persona, nada más, y por su problema, y por su actitud, y por su conducta, y por sus pensamientos, por sus ideales, por sus pecados también, y precisarlos. Porque dice Pablo aquí, está introduciendo algo más serio todavía para el versículo 3. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pretenden a su manera llegar a Dios. Oh, tanta gente en este mundo que quiere llegar a Dios a su manera. Es más, a veces va uno a funerales y los que están enfrente hablando, pues prácticamente trasladan al difunto hasta el cielo. Cuando vivió una vida totalmente contraria a lo que es la vida cristiana. Pero los quieren poner en el cielo cuando no practicaban un cristianismo. Y voy a dar unos ejemplos nada más. Yo recuerdo una vez que decía una persona, me comunicaba que un vecino que tenía él, una persona que iba a la iglesia con nosotros, dice, tuvo un accidente en tal carretera. Este muchacho se mató, pero está en el cielo. Está en el cielo. Le digo, oiga, ¿por qué está en el cielo? Y dice, porque era menor de edad, todavía no cumplía 18 años. Él pensaba que por ser menor de edad, porque aún no votaba, aún no se registraba para votar o tenía su cartilla militar, de acuerdo a los tiempos antiguos, era admitido en el cielo por ser menor de edad y que sus pecados no contaban. No es cierto eso. La conciencia de pecados se nos aparece más temprano y empezamos a pecar voluntariamente. Por nuestra cuenta, decidimos pecar, decidimos abandonar a Dios en nuestra adolescencia muchas veces, decidimos no obedecer a Dios, decidimos vivir a nuestros antojos. Y si morimos en eso, vamos a morir en nuestros delitos y pecados. Y hay una condenación eterna en el infierno. Por eso es preciso orar por ciertas personas que conocemos, nuestros seres queridos, pero especificarle a Dios. Y no nada más a Dios, a ellos también. A ellos también. Mira, por este pecado, por esta conducta, por esta frase que dijiste, estás blasfemando, estás pecando y te vas a condenar si mueres ahorita. Y tenemos que pedir a Dios por eso. Miren, Pablo aquí en el versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios, ¿quiénes? Los israelitas. Y procurando establecer la suya propia, los israelitas judíos. No se han sujetado a la justicia de Dios. Esa es una vida desordenada. Que porque conocían el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que porque conocían, como decía un pastor, al dedillo, conocían la historia bíblica, los salmos, la profecía, toda la poesía bíblica, todos los libros del Antiguo Testamento que los conocían al revés y derecho, ¿eran salvos? No necesariamente. Por eso hay escritura en el capítulo 9 que no todos los que descienden de Abraham son israelitas. Porque realmente por la fe en Jesucristo todos somos hijos de Abraham, dice Gálatas, el apóstol Pablo de los Gálatas. Es decir, está de por medio Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Está de por medio de ese sacrificio específico en la cruz del Calvario. Está de por medio dejar atrás todos los sacrificios de animalitos y de pajaritos e ir con confianza a Cristo Jesús, al pie de la cruz, a pedir perdón por nuestros pecados y alcanzar la salvación y la limpieza por esa sangre preciosa y pura que derramó por nosotros. Pero estos israelitas, vean lo que pasa con ellos. En primer lugar, ignoran. Versículo 3. Dice, porque ignorando la justicia de Dios. Ese es un problema. Esa misma persona que me contó de ese accidente de este joven y él lo depositó en el cielo, tenía sus padres católicos. Y él entendía que la iglesia católica estaba mal en lo que es salvación y en muchas otras doctrinas. Y decía, yo sé que mis papás están en esa iglesia,
pero ellos se van a ir al cielo. ¿Por qué? Le preguntaba yo. Dice, porque ellos no deciden lo que están creyendo, a ellos los están engañando. Así que cuando mueran se van a ir al cielo porque los están engañando. Yo le dije, pues dígale que se salgan de allí, que se despidan de ese lugar, porque ahí no hay salvación. Allí no hay salvación. Ahí tienen mediadora, ahí tienen otro fundamento, ahí tienen otra cabeza que no es Cristo, y otro fundamento que no es Cristo. Bueno, ahí hay tantas cosas equivocadas. Y tenemos que aprender nosotros a precisar, ignorando. Hay gente nuestra, familiares nuestros, que están ignorando. Yo le dije a unos tíos, cuando recién conocí a Cristo como mi Señor y Salvador, allá por el año 90, le dije a esos tíos, miren, les quiero hablar de Cristo, les quiero hablar de arrepentimiento, porque la vida de pecado que llevan ustedes los va a llevar al infierno. Gente, eran tíos míos, familiares míos, que no los miraba todos los días, los miraba cada 2, 3 años, y así es que uno tenía que aprovechar y decirles del Evangelio, del amor de Dios en Cristo Jesús, de la cruz que sufrió nuestro Salvador para redención nuestra. Y me dijeron, bueno, primero vamos a aprender y luego después nos arrepentimos. ¿Aprender qué? ¿A pecar? Ya lo sabemos desde que tenemos conciencia de pecado, ya nacimos con naturaleza pecaminosa. Y Pablo lo que hace aquí, algo muy específico, y eso es lo bueno de esta enseñanza, de que el apóstol Pablo anhela en su corazón, ora a Dios por la salvación de su pueblo, de su gente. Y el apóstol Pablo también aquí menciona pecados de su gente. Primer lugar, dice el versículo 2, que no están concordando sus ideas religiosas con el plan divino de salvación que Dios tiene para nosotros. No concuerdan. En el versículo 2. Y en el versículo 3 dice que son ignorantes de la justicia de Dios. Ese es un problema serio, condenatorio. Ahora, dice, y procurando establecer la suya propia, o sea, la justicia suya, su justicia personal, su plan de salvación, su plan para llegar a Dios, su plan para establecerse en el cielo cuando mueran, a su manera. Dice, por causa de eso, no se han sujetado a la justicia de Dios. Vean eso, no se han sujetado a la justicia de Dios por causa de eso. Eso significa que están fuera de la ley divina. Eso significa que hay rebeldía en sus mentes y en sus corazones. Eso nos da a entender que hay desobediencia plena a lo que tiene Dios establecido. Y tenemos que orar por eso, porque tenemos así de familiares, puños de familiares, por decir así, que creen que están bien, que viven su vida a su manera, que ignoran y no quieren aprender, que establecen su religión a su antojo, a su conveniencia, y están en un problema serio y en un problema eterno si no se arrepienten. ¿Por qué? Porque en este caso los judíos estaban basados, la mayor parte de sus ideas religiosas, en la ley mosaica, ya después de que Cristo había muerto en la cruz, había sido sepultado y había resucitado el tercer día. Estaban algo retrasados. Aquí, los israelitas, en esta carta que dirige San Pablo a los romanos. Y prácticamente tenemos que sujetarnos a lo que Dios tiene. Si era el Antiguo Testamento, se tenían que sujetar a lo que estaba en el Antiguo Testamento y vivir por fe aún en el Antiguo Testamento. Aún esperando al Mesías programado. Hay un versículo en Isaías 8:20 que dice una porción, dice a la ley y al testimonio. Quiere decir que se tiene que basar en aquel tiempo, se tenía que basar la gente en aquel tiempo a lo que era la ley y al testimonio.
Isaías capítulo 8 y versículo 20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Qué sencillo. A los israelitas aquí en estos versículos que ya leímos en Romanos 10, todavía no les amanecía. Por eso el siguiente versículo dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cristo es justicia para todo aquel que cree en Él. Y eso es muy importante. El apóstol Pablo dice a los Corintios, allá en la segunda carta, capítulo 5 y versículo 21, dice la Escritura que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Eso es sumamente importante. A través de la fe en Cristo, uno alcanza esa salvación eterna, esa vida eterna. Y esa es la grande bendición. Por eso tenemos que reconocer ese tipo de enseñanzas que Pablo nos presenta y vivir de esa manera. Ustedes y yo conocemos los pecados de nuestros seres queridos no salvos. Los conocemos. Pídale a Dios por esos familiares y también para que dejen de practicar sus pecados. Y que un día usted hablándoles, ellos se arrepientan y abandonen esas prácticas. Pero usted que los conoce, tal vez se le enojen, tal vez se le molesten o se le incomoden, tal vez dejen de hablarle. Pero si es bajo la voluntad de Dios, mediante el refuerzo de la oración, como Pablo, va a haber salvación. Todo dependiendo cómo les hablamos y qué vida vivimos nosotros. Acuérdense aquella frase que le dijeron al carcelero de Filipo en el capítulo número 16 del libro de los Hechos. Cuando se quería suicidar, pretendía suicidarse por motivos de su trabajo. Hubo un terremoto y se abrieron las puertas de todos los encarcelados y pensaba que se habían escapado y pensaba que lo iba a perder la vida por ese detalle. Y gritó prácticamente, ¿sí?, que qué podía hacer para ser salvo. Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero cree. Qué importante es eso, creer de verdad. Yo a veces defino o describo la fe de una manera bien sencilla. Cuando me siento en una silla, hace rato estuve con el hermano Francisco en su casa y estuvimos platicando unos minutos y me dice, siéntese, hermano. Tomé una silla y me senté, confiando en que el hermano tenía una buena silla y que me iba a sostener. No llegué con un desarmador revisando los tornillos si estaban bien. Eso es creer, eso es confiar. Y así quiere Dios que confiemos en su Hijo y que confiemos y que nos depositemos en Él confiadamente. Eso es lo que quiere Dios. Pero a veces eso falta. Miren, hay 3 cosas que hay que hacer, que tenemos que hacer como cristianos, para que nos crean cuando predicamos de salvación, de arrepentimiento y de perdón de pecados. Hay 3 cosas sencillas, y vamos a ir a la Biblia para verlas. Vamos a ver qué hizo Cristo por la gente. ¿Qué hizo Cristo por la gente? La gente que Él ganó para sí mismo, con su mensaje, con sus discursos, con sus enseñanzas, con su evangelismo, con sus milagros, con todo lo que Él realizó frente a ellos. Y nada más vamos a ver 3 versículos de las 3 cosas que hizo Cristo. Y vamos dejando esto ahorita, vamos a ir al capítulo número 17 de San Juan. Vaya ahí, por favor, San Juan capítulo 17. Y vea lo que hizo Cristo Jesús. Y yo enseño esto para que también usted lo haga, lo practique usted mismo, así como Cristo, por su gente. Esta gente, estos discípulos ya eran de Cristo. Estos discípulos por los que Él está orando, intercediendo en este capítulo 17, ya los había ganado para sí.
solamente uno perdió, dijo él, el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. En primer lugar, lo que hizo Cristo, como ser humano, como humanamente hablando, como 100% humano, dice el versículo 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. En primer lugar, el apóstol Pablo tenía un anhelo en su corazón y una oración. Y en ese anhelo y en esa constante oración, él vivía. Eso significa santificando su vida. Cristo lo practicó también para con sus discípulos. El mismo Cristo, el que no cometió pecado, aunque fue tentado en todo, él mismo dice aquí, por ellos yo me santifico a mí mismo. Entonces, para que ese anhelo nuestro en nuestro corazón y esa oración a Dios para que se salve nuestra gente tenga efecto, hay que santificar nuestra vida. Hay que entregar más todavía. Hay que ir la segunda milla, como dice la Escritura, en santidad, en consagración, en dedicación para nuestro eterno Dios. Si Cristo lo hizo, ¿por qué nosotros no? ¿Piensa usted que porque usted no se santifica simplemente con que le diga a su pastor, pastor, ore para que salve mi esposo, mi esposa, mi tío, mi sobrino, mi hijo, mi hija, para que el familiar salga de las adicciones, pero usted no santifica su vida? No espere ver buenas respuestas. Cristo Jesús se santificó por sus discípulos para que ellos fueran santificados en la verdad, en su palabra, que es la verdad. Eso es lo primero. Piensa en eso. Segundo, versículo 15, aquí mismo en Juan 17, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los, dice aquí la Escritura, sino que los guardes del mal. Vean, Él está orando. Quítalos del mal, apártalos del mal, guárdalos, cuídalos del mal. Pero que sea constante esa oración. Primero santifica uno la vida nuestra. Segundo, uno ora por quien uno quiere que sea salvo, por quien uno quiere que sea apartado del pecado para que sea salvo algún día. Y número 3 aquí, versículo número 8, dice, porque la palabra que me diste les he dado. Tercero aquí, primero usted se santifica, yo me santifico. Segundo, yo oro específicamente por los pecados de estos familiares nuestros que de veras los llevan al infierno. Y número 3, les predicamos la palabra. Predíquenle la Biblia. Dice aquí el versículo 8, dice, porque la palabra que me diste, les he dado. Usted tiene la palabra de Dios, usted tiene el evangelio de salvación, déselo, compártaselo, no pierda tiempo. No deseche ni un día más. Puede morir cualquier rato. Puede parar en un hospital y ya no salir. Se lo pueden entregar en una cajita de cenizas como lo están haciendo hoy en día en muchas partes del mundo, sin decirle de qué murió y sin esperanzas de hacerle una autopsia para que se dé cuenta uno de qué murió realmente. En cuestión de días, de veras, sin estar enfermos mortalmente, puede salir ya ahorita. Y ustedes saben a lo que me refiero. Es tan fácil ya morir estos días. Bueno, su familiar que anda en pecado necesita de ese apoyo. Pero al final de cuentas, necesitamos ir a hablarles directamente. Tienes pecado. Te vas a condenar. Cristo es la solución. Su sangre limpia todo el pecado. Su sangre limpia todo el pecado. Vaya a la ley y al testimonio, a lo que Dios ya tiene decretado ahora, en la era de la gracia, con Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Vaya, no pierda tiempo, ya no hay que destruir más la vida de nuestros seres queridos a quienes vemos seguido y no los confrontamos con su condición. Pero primero santifiquemos nuestra vida, tengamos un anhelo poderoso en nuestro corazón y una oración constante hacia Dios por la salvación de nuestra gente. Pablo fue preciso.
Y Cristo nos da el ejemplo de cómo hacerlo. Y decirle a Dios, y decirle al familiar, esos pecados que tú practicas, esas mentiras, ese vicio, esa irresponsabilidad, ese alejamiento, todo eso te va a llevar al infierno. Pero decírselo con el amor de Dios, porque es una verdad que necesitan oír. Y orar todavía, ya que se lo hemos dicho. Seguir orando hasta que Dios haga la obra. Que Dios le bendiga a todos. Que Dios les ayude a testificar como debemos testificar. Pero primero, consagremos nuestra vida. ¿Sí? Empecemos a orar firmemente. Anhelemos la salvación de nuestros seres queridos. Y hablemosles de salvación. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Bendice la enseñanza en cada corazón que escucha, Señor, y acude, Señor, a la salvación de nuestros seres queridos que aún no te conocen, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.